Saludos amigos y amigas, una vez más estamos con ustedes aquí en su canal de YouTube en Teología Fácil, donde explicamos en 15 o menos de 15 minutos un tema teológico utilizando diversas herramientas, en este caso el Paint. El tema que trataremos el día de hoy pues es un tema interesante, hablaremos sobre la revelación divina y su significado más claro y literal de revelar es quitar el velo, es decir, llegar a conocer algo, descubrir una especie de misterio, un conocimiento oculto, pero vayamos a entender un poco mejor en qué consiste esta situación. Entonces imaginamos que tenemos una especie de muro y nosotros nos encontramos, por así decirlo, en un lado de la pared y en el otro lado existen algunos aspectos, puede ser de conocimiento, sabiduría, misterios o situaciones de orden espiritual del cual estamos hablando, que nosotros no podemos conocer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí viene la persona de Dios. En este caso, en los tiempos actuales, mediante el Espíritu Santo, ¿quién nos va a, como dice, revelar? ¿Pero qué es revelar? Va a quitar el muro, el cual no nos permitía ver todos esos aspectos que teníamos detrás del mismo. Entonces, ahí viene la revelación. Dios revela, se revela. Podemos decir que el cristianismo o la revelación de los conocimientos espirituales en el mismo han sido dados directamente por Dios. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que no hay lugar para una especie de especulación por parte del hombre. Es decir, las interrogantes que pueda tener el hombre sobre Dios y sobre todos los misterios que pueden existir referentes al mundo espiritual no van a venir a ser parte del cerebro o la mente del hombre, en el sentido de que el hombre va a ir diciendo qué es lo que puede o qué es lo que no puede ser. Y ahí viene pues diferentes aspectos donde se han generado herejías que eran situaciones contrarias a lo que Dios había revelado, o aspectos imaginativos, ¿no es verdad? Diversas teorías, filosofías y demás situaciones. Precisamente la creencia que los discípulos de Jesús tienen es de que existe la revelación, es decir, Dios nos dice directa, concreta y de una forma muy clara qué es el conocimiento, qué es lo que Él quiere revelar de forma espiritual. Nos da una figura completa, una figura clara que nosotros podamos entender. No hay un lugar para una especulación. Entonces, eso es lo que vendría a ser el aspecto de revelar. Dios directamente nos muestra el conocimiento. O sea, decir, nos lo enseña y eso sí nosotros podemos estudiar. Y precisamente a eso se dedica la teología. Ahora hay algunas formas en las cuales Dios revela, vamos a decir, su manifestación o se revela en manifestación. Una de las principales formas de revelación de Dios, vamos a decir que es la naturaleza. La naturaleza es una de las principales formas en las cuales se revela a Dios. La creación. Existe una creación tan bella, tan armoniosa, tan perfecta, no solo digamos en el aspecto de la naturaleza, sino también vamos a decir en el aspecto de los planetas, los astros. Podemos ver el sol, la tierra, podemos ver la luna, podemos ver las estrellas. Entonces, una forma que Dios tiene de revelarse a nosotros es mediante vamos a decir, mediante nuestra naturaleza, es decir, la creación. La naturaleza no tiene vida en sí misma. Recordemos que Dios es el autor y el creador de la naturaleza y toda la vida, ¿no? Por medio de la persona de Jesús. Pero esa es una forma de
revelarse que tiene Dios por medio de la naturaleza. Entonces, es algo muy importante que tengamos que entender. A ese tipo de revelación que tenemos a nuestra vista, enfrente de nosotros, se le llama revelación general, porque está al alcance y conocimiento de todos. Todos pueden tener contacto con la naturaleza, ver el cielo, las estrellas, los firmamentos, las galaxias, y bueno, ponerse a pensar en la figura de un Dios todopoderoso y que ha creado todos ese tipo de, vamos a decir, constelaciones, incluso a nosotros, los hombres, los animales, todo aquello. Sin embargo, esa es la revelación general. Como dice aquí en un versículo, los cielos declaran la gloria de Dios. La gloria de Dios la vemos desplegada en la obra de sus manos. Este despliegue es tan claro y manifiesto que ninguna criatura puede dejar de apreciarlo. Nos revela la deidad y el poder eterno de Dios. Todo está sincronizado de forma tan perfecta como es que los planetas no chocan entre sí, las órbitas, todo es un universo tan armónico que no cabría la posibilidad de agarrar y pensar en que todo ha surgido de un desorden o de una explosión. No, es un universo, un cosmos ordenado que está en control. Existe un control por parte de un ser, en ese caso es el ser divino. Entonces, esa es la revelación, vamos a decir, general que se tiene. Pero existe otro tipo de revelación. Existe la revelación particular. La revelación particular que ha sido dada por Dios mediante las Escrituras, es decir, la Sagrada Biblia. Pero ¿de quién habla la Sagrada Biblia? Dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, tenemos que Dios ha hablado por medio del Hijo. Dios nos ha hablado por medio de Jesús. Jesús es la palabra de Dios, es el verbo encarnado. Entonces, todo lo que Dios nos quería revelar ha sido dado por medio de Jesús. Entonces, Jesús es el centro de nuestra atención. Solo Jesús, que se encuentra revelado en la Biblia. La Biblia de principio a fin, si nosotros la estudiamos con calma y de forma por partes y didácticamente, nos habla y nos revela la persona de Jesús. Esa es la revelación particular, eso es lo que se conoce como revelación particular. Esta revelación particular, obviamente, como digo, es manifestada en la Biblia. Pueden haber varias interpretaciones, sin embargo, lo que podemos mencionar y debemos aclarar es que el Espíritu Santo de Dios nos permite tener una verdad, es decir, hay una verdad que tenemos que tomar en cuenta. Existe la verdad, existe una verdad y esta verdad es absoluta. Entonces, no existen varias versiones de la verdad, es una verdad absoluta. Y el corazón, nuestra mente son guiados por el Espíritu Santo para darnos cuenta cuál es esa verdad mediante la revelación. Por lo cual diremos que no existe una posibilidad de que podamos llegar a estar confundidos si es que cada uno personalmente aborda la revelación de Dios, ya que esta revelación es objetiva. ¿Qué quiere decir con objetiva? Es otra palabra importante e interesante. Es que puede ser constatada, es visible, es susceptible de ser estudiada y se encuentra en la Sagrada Biblia. Muchas personas dicen que la Biblia puede tener contradicciones, pero ninguna de estas personas que escucha eso o repite lo que ha escuchado se ha puesto a estudiar personalmente la Biblia. La Biblia no contiene ninguna contradicción, ya que ha sido, como volvemos a decir el término, revelada por Dios y es la palabra de Dios perfecta y absoluta. Esto en cierta dimensión es un aspecto de fe y también es susceptible de ser abordada por el conocimiento. Entonces, aspectos importantes que nosotros podemos rescatar en esta situación, sobre la revelación, es que la revelación
no depende del hombre. Esa revelación no está centrada en el hombre. La revelación depende clara y absolutamente y totalmente de Dios. Dios es Él quien nos revela qué es lo que deseamos, qué es lo que Él desea que conozcamos. Y esa revelación, como hemos dicho, se hace mediante el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, en primera instancia y de forma enfática, constante, siempre nos va a hablar sobre la persona de Jesús, que es el aspecto principal de la revelación que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que podríamos abordar acerca de la revelación. Bueno, hay algunas tendencias que se acontecen respecto de la revelación. Hay el ateísmo, que es una negación frontal a Dios, y el agnosticismo, que es una especie de negación, pero vamos a decir relativamente camuflada, no aceptar las pruebas. Para ellos no hay pruebas, para los agnósticos, de la existencia de Dios. El ateísmo niega directamente la existencia de Dios. Esas son las dos tendencias ante la revelación de Dios. Sin embargo, como les digo, la revelación no depende del hombre, depende de Dios, es objetiva, que quiere decir que es susceptible de ser estudiada, de ser practicada y de ser comprobada. Como Dios dice en su palabra, pruébame. Esos son aspectos importantes de la revelación que debemos considerar, y que el Espíritu Santo nos guía a tener la revelación correcta. No hay ese temor a duda, a una especie de duda que puede existir de saber estará interpretando correctamente. Si la persona tiene un corazón, vamos a decir, puro, ya, puro, sincero, que busca a Dios, Dios se va a revelar a él y le va a mostrar qué es lo que él desea de su vida. Y ese es el requisito, no buscar a Dios con un aspecto de soberbia, de orgullo, o de comprobar si realmente existe, no existe. Si buscamos a Dios es con el propósito de reconocerlo como Señor y Salvador en la persona de Jesús. Entonces eso es lo importante. Y al tener en cuenta eso, obviamente Dios, como dice, se nos va a revelar. Dios va a mostrar su persona, va a mostrar su voluntad en nuestras vidas. Eso es lo que podemos hablar sobre la revelación el día de hoy. Un gusto, y seguiremos subiendo algunos versículos bíblicos que apoyen esta exposición, y bendiciones. Hasta la próxima.